Dios bendiga, hermano, nuevamente, amén. Aquí estamos para dar la otra parte que faltó de la introducción del libro de Mateo, como se los comentaba en el otro video. Lo estoy dando en dos partes porque es solamente la introducción, amén. En la primera parte hablamos datos muy importantes acerca del libro de Mateo, quién fue el autor, fue uno de los 12, acerca de los evangelios que son sinópticos, cuántos capítulos tiene el libro de Mateo y hacia quién iba dirigido, y que también traía el enfoque era profético hacia la casa de Israel. O sea, hablamos datos importantes y esto lo encontramos en el otro video. Solamente que lo hice en dos partes para poder no extender tanto el video, que no fuera mucho tiempo. Solo en esta parte, aquí tengo la segunda parte de la introducción del libro de Mateo. Y no voy a enfatizar tanto en los versículos, no voy a indagar tanto, a explicar tanto, porque recordemos que solamente es una introducción acerca de lo que se va a hablar más adelante, cuando entremos ya en el tema, bien ya claramente en el libro de Mateo. Aunque no vamos a entrar a profundidad en el libro de Mateo porque nos llevaría mucho tiempo y solamente lo quiero resumir en cuatro temas, cuatro videos. Y sería todo, amén, 4 semanas. Sería que estaré hablando acerca del libro de Mateo, pero sería en 4 temas porque quiero sacar solamente un resumen y en este caso voy a terminar la segunda parte que me faltó de la introducción del libro de Mateo, amén. Y la segunda parte es esta, que también en el libro de Mateo encontramos los 5 grandes discursos del Señor Jesús, como lo acabamos de ver aquí, amén. Los 5 grandes discursos del Señor en el libro de Mateo. No es que los demás temas no sean importantes, claro, toda la escritura es importante, amén. Pero me refiero a que ahorita vamos a ver por qué son importantes estos temas y por qué sobresalen un poquito más, amén. Porque son temas, son sermones que el Señor dio que nos traen una gran enseñanza acerca de lo que era antes la ley y ahora cómo se mueve, cómo se iba a mover el nuevo pacto en el Nuevo Testamento, amén. Así es de que vamos a ver. Y el sermón de los 5 que vamos a ver, a algo breve, es el sermón del monte. Amén. El sermón del monte, las bienaventuranzas. Eso lo vemos en Mateo 5, 1 al 12. Amén. Capítulo 5 de Mateo 1 al 12. Ahí podemos ver el sermón de las bienaventuranzas. Amén. En el monte de las bienaventuranzas, que son 9 bienaventuranzas. Y dice en el nombre de Jesús en el libro de Mateo, capítulo 5, versículo 1. Nada más voy a leer hasta el 3 porque para ir un poquito más rápido. Dice, viendo la multitud, Jesús subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Y vemos cómo continúa diciendo bienaventurado y bienaventuradamente, y son 9 bienaventuranzas que vemos en este capítulo 5 del libro de Mateo. Ese es uno de los grandes discursos o sermones que sobresalen en el libro de Mateo. Y vamos a ver la razón que, porque vemos 9 bienaventuranzas. Era una nueva manera de vivir para que traía el Señor Jesús para presentarle en el nuevo pacto. Sería una nueva manera de vivir que traía Él en el nuevo pacto. ¿Por qué? Porque ya no sería ojo por ojo ni diente por diente como nos lo hablaba la ley. Porque el judío estaba acostumbrado a ojo por ojo, diente por diente. Si tú me das, yo te doy. Si tú me das, yo te hago. O pasaba esto. Ahorita vamos a ver en Levítico. Que si alguno robaba o mataba a un güey del vecino, tenía que pagar con lo mismo que él robaba. Si robaba un asno, tenía que pagar con un asno. Si alguien mataba, tenía que ser también de igual manera para atrás, también tendría que pagar con la muerte. Eso era ojo por ojo, diente por diente. Y eso lo vemos en Mateo 5, 38, 40, que también nos lo dice ahí mismo. Mateo 5, 38 al 40 dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Aquí el Señor Jesús está hablando en este párrafo acerca del amor hacia el enemigo, a los hermanos, pero más al enemigo, amén. O sea que está presentando en el sermón del monte de las bienaventuranzas el amor. Y aquí lo vemos en Mateo 5:38, que dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha,
vuélvele también a la izquierda. Y el que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. O sea que estaba trayendo una nueva forma de vivir en el Nuevo Testamento el Señor, que ya no sería ojo por ojo ni diente por diente. Por eso es que estos temas sobresalen, porque el Señor Jesús estaba cambiando la forma de vivir de los judíos, para que ellos entendieran que ya no iba a ser de la manera que ellos estaban viviendo. Y lo vimos también claramente cuando Pedro le corta la oreja a aquel hombre llamado Malco, siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús es arrestado, que Judas lo entrega, ¿qué es lo que hace ahí Pedro? ¿No le corta la oreja a aquel hombre cuando van a arrestar al maestro? Y el Señor ya les había hablado acerca de este sermón en el monte de las bienaventuranzas, en el sermón del monte. Les había hablado de estas 9 bienaventuranzas, que ya no sería ojo por ojo ni diente por diente, sino que ahora iba a ser amar a tu enemigo o a tu hermano o a tu prójimo. Pero ellos estaban acostumbrados a esa manera de vivir. Por eso es que él saca la espada y le corta la oreja a Malco. Pero el Señor Jesús traía esta nueva forma de vivir ahora en el nuevo pacto. Ya no era la misma manera que antes, ahora va a ser mostrar el amor. Amén. Y lo vamos a ver en Levítico 24:17, porque aquí en el capítulo 5, versículo 38, nos dice: oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. ¿Dónde fue dicho? O que vamos a ver en Levítico capítulo 24. Ahí nos lo habla cuando ahí vemos acerca de las leyes ceremoniales, las leyes sacrificiales y morales. Amén. Levítico capítulo 24, versículo 17, dice: y asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte. De hecho está hablando el Señor Jesús. Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas ya no será en esta ocasión así. Ahora mostrarás tú el amor a tu prójimo, a tu enemigo. Y aquí lo vemos que se estaba refiriendo a que estaba escrito en el libro de Levítico, dice de esta manera: asimismo el hombre que hiere de muerte a cualquier persona que sufra la muerte, esto es ojo por ojo, diente por diente. Dice: el que hiere algún animal ha de restituirlo animal por animal. El que causare lesión a su prójimo, según eso, así le será hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente. Según la lesión que haya hecho a otro, tal le hará a él. Eso era lo que estaba hablando el Señor. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente? Y lo estamos viendo aquí. De la manera que alguien mataba, de esa manera tenía que morir. Si tú robabas, tenías que pagar con lo que robaste. Eso era. Entonces, el Señor venía a mostrar algo diferente en el nuevo pacto. Por eso es que le instruía. Por eso es que este sermón de las bienaventuranzas resalta, porque aquí el Señor manifiesta el amor, manifiesta lo nuevo que traía al nuevo pacto. Amén. Y luego ese es el primer sermón que vemos de los 5 grandes que sobresalen en Mateo. Amén. El segundo de ellos es la obra misionera a sus discípulos. Y lo vemos en Mateo capítulo 10. Vamos ahora al libro de Mateo. Mateo capítulo 10 y versículos 5 y 8. Mateo 10, capítulo 5, versículo 8 dice, capítulo 10, versículo 5 dice: a estos 12, habla de la misión de los 12 discípulos, a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanas no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, dad de gracia. Hasta ahí. Este es el otro sermón que sobresale. Es la comisión a sus 12 discípulos que vayan y lleven el mensaje, amén, a la casa de Israel, amén. En esta ocasión, como vemos aquí en esta misión, solo es a la casa de Israel. Pero después, antes de partir, ya no los envía, después de partir ya no los envía solamente a la casa de Israel. Ya les dice en Mateo 28, 18, vamos a ver ya qué es lo que les dice, cómo es la comisión ahora, porque en esa parte vemos que solamente le dice: vayan, pero solo a la casa de Israel, por camino de gentiles y pecadores, gentiles samaritanos no vayáis, solo a la casa perdida de Israel.
porque todavía Cristo no moría. ¿Para qué? Para llevar a cabo el evangelio ahora sí a todo el mundo. Y lo vamos a ver aquí en Mateo 28, 18, cuando nos dice aquí, Jesús se acercó y les habló diciendo antes de partir, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué les dijo ahora de esta manera? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, porque ya había resucitado. Cuando envió a los 12 en el libro, donde lo vimos ahorita, todavía no iba todavía no moría, todavía no resucitaba, todavía no iba a la cruz. Por eso les dijo, solamente vayan a la casa perdida de Israel. Pero ahora aquí ya el Señor murió, resucitó. Ahora dijo, ok, ya resucité, toda potestad ahora sí me es dada en los cielos y en la tierra. Dice, por tanto, id y haced discípulos ahora sí a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, vemos que este es el segundo sermón que sobresale. ¿Por qué? Porque ya aquí el Señor no solamente les da la comisión a los 12 de ir solamente a la casa de Israel, sino que resucitó, ya venció y les da toda potestad les dada. Por tanto, ahora sí los envía no solamente a la casa de Israel, ahora sí vayan y lleven el mensaje a todo el mundo. Amén. A todas las naciones. Y lo vemos cuando Pedro es enviado a casa de Cornelio, donde se derrama el Espíritu Santo con los gentiles por primera vez. Ahí se da a conocer el misterio que estaba escondido desde la fundación del mundo. Amén. ¿Cuál misterio? La iglesia de Cristo. Ahí se dio a conocer el misterio de Cristo. Ahí salió el misterio del cual Pablo habla en la carta a los Efesios. El misterio es que ya estaba escondido desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuál misterio? La iglesia de Cristo. Ahí el Señor descubre ese misterio y lo da a conocer. Este es el misterio, es la iglesia de Cristo, la que iba yo a sacar, la que iba a venir, la que iba a tomar como un pueblo nuevo para traerlo al pueblo judío, para unirlos y hacer uno solo. Amén. Por eso es que sobresale este sermón que es importante que el Señor Jesús da. Amén. Y el tercer sermón que vemos en el libro de Mateo son las 7 parábolas del reino. Y esas 7 parábolas del reino las encontramos en Mateo 13, 1. Ahí mismo, Mateo capítulo 13, versículo 1 hasta el 51. No la vamos a leer toda porque es bastante. Pero vamos a ver que aquí encontramos las 7 parábolas. ¿Cuáles son las 7 parábolas del reino que nos habla Mateo capítulo 13? Vemos la parábola del sembrador, la cizaña, la semilla de mostaza, la levadura, el tesoro escondido, la perla de gran precio, la red. 7 parábolas del reino que nos hablan en este solo capítulo de Mateo. Por eso es otro sermón importante, porque estas parábolas que el Señor usa aquí son ilustraciones para dar a entender en muchas de ellas el acontecimiento que vendrá sobre la casa de Israel en los tiempos postreros o finales. Amén. Y lo vemos aquí, que son 7 parábolas del reino en el capítulo 13 de Mateo, del 1 al 51. Y también otro dato importante, que aparte de que encontramos las 7 parábolas, ¿por qué el Señor les dio tanta parábola usó tanta parábola en el libro de Mateo? Y vamos a ver por qué. En el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 9, ahí nos damos cuenta también uno de los propósitos por los cuales el Señor también habló muchas parábolas al pueblo judío, y lo vemos en el libro de Mateo. Capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, o sea, a Israel, hablando de Cristo, lo que hablaría a su pueblo. Dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón se entienda, ni se conviertan, y haya para él sanidad. O sea que el Señor Jesús, uno de los planes o propósitos por los cuales son parábolas, era para que viendo no vieran y escuchando no entendieran lo que les hablaba. Pero a sus discípulos en privado sí les daba a conocer el misterio de las parábolas. Amén.
Y esto era también para que Israel no se diera cuenta del Mesías y pudiera llegar la salvación a los gentiles. Ese era otro de los propósitos por el cual el Señor usaba las parábolas. Aparte de que las parábolas también eran ilustraciones acerca de lo que es la escatología, de los tiempos venideros en el programa que tiene Dios para con su pueblo Israel, durante la tribulación y después de la tribulación. Amén. Eso es de lo que se está refiriendo también el Señor. Era otro plano propuesto de las parábolas. Son ilustraciones que dan a conocer, escondidas en esas parábolas, que dan a conocer los tiempos o acontecimientos finales a la casa de Israel, el programa que tiene con ellos. Amén. Ok, y la otra, el discurso que vemos, el cuarto, es el verdadero discípulo. Y lo vemos en Mateo 18, 1 al 4. Vamos a ver qué nos dice Mateo 18, 1 al 4, donde vemos también el cuarto sermón que sobresale en el libro de Mateo, de los 5. En el libro de Mateo 18, 1 al 4, dice, es el verdadero discípulo, dice, en el capítulo 18, versículo 1, dice, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Una pregunta. Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto digo que si no os volvéis o hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. O sea, todos conocemos que no está hablando literalmente de un niño como un niño de 4, 5, 7 años. Está hablando en la forma, en la malicia, amén. Porque un niño se pelea, a rato ya andan contentos, se andan abrazando, andan juntos, olvidan lo que sucedió. En la malicia le está hablando, amén. En la forma de perdonar, de amar, de ser alegres, amén. Pero también entonces vemos que esta pregunta de quién sería el mayor surge a causa de lo que ellos veían en los escribas y fariseos, que tenían la ley. Esta pregunta a ellos también le pregunta al Señor, le dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Por qué le preguntan? Porque esto es lo que ellos veían en los fariseos y escribas y saduceos que tenían la ley, porque ellos buscaban siempre los primeros asientos, las primeras sillas, buscaban que se les diera el primer lugar y que lo reconocieran. Por eso es que ellos estaban acostumbrados por tanto año a ver esta vida en los fariseos. Y como los fariseos eran los líderes, los que tenían la ley, los escribas eran los intérpretes de la ley, y como veían tanto eso en ellos, pues ellos también le hacen esta pregunta al maestro, Señor, ¿quién de nosotros será el mayor en tu reino? Amén. Y esto lo vemos nosotros también en Mateo 23, 5 al 8. Vamos a ver qué es lo que nos dice ahí. 23, 5 al 8. Dice, hablando de los fariseos, dice, del versículo 4, dice, porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren removerlas. Y aquí dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Y aman, dice, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas. Dice, y las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Es lo que estamos viendo aquí. Hasta el versículo 8 dice, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Eso es lo que ellos veían. Amén. En estos fariseos. En el versículo 7 dice que en el 6 y llaman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, rabí. Por eso es que a causa de esto surge esa pregunta, Señor, ¿quién será el mayor en el reino de los cielos? Y el Señor Jesús les dice en el versículo 8, pero vosotros no queréis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Amén. Y vemos en el versículo 5 que dice, antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias. O sea, cuando dice que ensanchaban sus filacterias, está hablando de que al pueblo de Israel las filacterias era como un listón que se enredaban en la mano con una cajita que tenían que traer el versículo
que dice, el Señor tu Dios uno es, al Señor tu Dios amarás con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente. Ellos traían esas escrituras en esa cajita enredada en la mano, un listón y una cajita en la mano. Ese era el tipo de filacterias que se enredaban aquí, un plástico, una cajita en la mano, y aquí guardaban escrituras del Torah, y muchas veces lo usaban en sus frentes. Aquí lo van a ver ustedes como un listón amarrado y como un gorrito aquí, una cajita. Aquí ellos traen uno de los mandamientos de Dios. ¿Para qué? Para que cuando ellos los miraran se acordaran de Dios y obedecieran los mandamientos de Dios. Entonces, cuando dice que ellos ensanchaban sus filacterias, o sea que las hacían tan grandes, tan muy enormes y grandes, para que miraran que ellos sí eran unos santos, que ellos andaban rectamente y que eran unos verdaderos siervos de Dios que guardaban la ley y la Torah. Y esto lo podemos ver en Deuteronomio 6:4. Deuteronomio 6:4. Ahí podemos ver de a qué se refiere cuando dice filacterias. Amén. Deuteronomio 6:4-9 dice: Oye Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes. Aquí dice, y las atarás como una señal en tu mano. Es lo que les digo, que las enrollaban en su mano, y estarán como frontales entre tus ojos. La otra que les digo, que se pone una cajita aquí, amarrada, con los versículos estos. Dice, y las atarás en la señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Este era el tipo de filacterias que usaban. Pero ¿cuáles eran los versículos que usaban? El versículo 4 y el 5 dice, Oye Israel, Jehová vuestro Dios uno es. Dice, amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma y con todas tus fuerzas. Dice, y estas palabras que yo te mando estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos. Y ya en el 8 eso dice que las atarás como una señal en tu mano. Las palabras del versículo que dice, amarás a Jehová con todo tu Dios, con todo tu alma, con toda tu fuerza, todo tu corazón. Esa frase, ese mandamiento, lo traían aquí enrollado en una cajita, como filacteria le llamaban, y también en sus frentes. Era lo que se refería que ensanchaban sus filacterias para ser vistos por los hombres, tomaban los primeros lugares en las plazas. Y los discípulos miraban todo eso. Entonces, a causa de eso, ellos preguntan al maestro, Señor, ¿quién será el mayor en tu reino? Y el Señor, ya vimos lo que les dijo. Y lo otro que también se usa, que el Señor Jesús les habla ahí en el libro de Mateo, capítulo 23, es acerca, Mateo 23, 5, 8, acerca de los flecos que les hablaba también. Dice en el 8, no, en el 5 dice, pues ensanchan sus filacterias, ya lo vimos, y extienden los flecos de sus mantos. Los flecos, cuando habla aquí de los flecos de los mantos, eran unos cordones que colgaban de los mantos, que ponían a los 4 lados de sus mantos. ¿Para qué? Para recordarles también que tenían que poner por obra, cada vez que miraban esos flecos, esos cordones, era un recordatorio de que tenían que guardar la ley. Y era también algo como un testimonio de que ellos eran hombres de Dios, que guardaban la ley, que conocían la ley. Amén. Y eso lo vemos en Deuteronomio, en Números 15:37. En Números 15:37 lo vemos acerca de los flecos, cómo eran los flecos. Dice el 15:37, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus mantos, de sus vestidos. Esas franjas, dice, por sus generaciones, y pongan en cada franja de los bordes un cordón de azul, y os servirán de franja para que cuando los veáis, os acordéis de todos los mandamientos de Jehová, para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, y en pos de los cuales os prostituyáis. Aquí les habla en Números hasta el 40, hasta ahí. Entonces, les está diciendo que pongan no solamente unas franjas, sino unos bordes, dice, y servirán de franja para que cuando los veáis acordáis todos los mandamientos. Amén.
les dice que pongan no solamente la franja en sus vestidos, sino que también un cordón, que pongan cordón de color azul sobre sus mantos. Esos cordones eran para recordar la ley, los mandamientos de Dios, para que los pusieran por obras. Amén. Es lo que acabamos de ver aquí, para que cuando ellos los vean, se recordaran de los mandamientos de Dios. Y por eso es que dice la escritura de Mateo que ellos ensanchaban sus filacterias y ampliaban, hacían sus flecos, sus cordones, los extendían largos. ¿Para qué? Para que los vieran. Que ellos eran los líderes religiosos del pueblo judío, que ellos eran los que tenían la Torah y guardaban la ley. Amén. Por eso es que este es un sermón importante también. Amén. Y hacemos énfasis en él. Y el último y quinto grande sermón que vemos también es el fin del siglo. Amén. Y eso lo vamos a ver en Mateo. Y eso lo vemos en el libro de Mateo capítulo 24 y versículo 25. No vamos a leer los dos capítulos porque es mucho. Pero en el capítulo 24 y 25 de Mateo, ahí nos habla de los acontecimientos postreros, los últimos tiempos que vendrían, hablando acerca de la casa de Israel durante la tribulación y después de la tribulación, hasta que ellos también lleguen a gobernar con el Señor Jesús en el milenio. Amén. Y vamos a ver Mateo 24:3, que dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? También lo vemos en el versículo 29 y 31, que dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria. Y también lo vemos en Mateo 25, 31 a 34. Dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hasta ahí. Entonces vemos cómo este capítulo 24 y 25, ya vimos unos versículos, hablan acerca del fin del siglo, a fin del siglo, refiriéndose a la casa de Israel, porque los discípulos le hacen una pregunta al Señor antes de partir, acerca del templo de Jerusalén. Señor, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Amén. Porque le está hablando acerca de que el templo de Jerusalén sería destruido, cuando dijo: y no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Cuando los discípulos dijeron: Señor, mira qué edificios y mira qué piedras sobre este templo, el Señor les dice: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y eso se cumplió 70 años después de Cristo. Amén. Y el 24 y 25 de esos capítulos hablan de los siglos venideros, de los tiempos postreros en la casa de Israel. Amén. Y ese es el otro sermón que sobresale en el libro de Mateo, el fin del siglo. Amén. Entonces, hermanos, con esto concluimos lo que es la introducción que hicimos en dos partes, y ya para el próximo video ya entraremos ahora sí a hablar lo que es en el libro del libro de Mateo. Amén. El tema bien claramente, que va a ser en 4 partes. Amén. Y con esto los dejo, hermanos, que Dios les bendiga. Saludos y bendiciones. Amén.